Estamos de regreso acá en viernes a las 8:45. Estamos discutiendo un poco el tema de la lista gris, que estamos fuera de la lista gris, ya lo decía Pedro explicando los tecnicismos de esto, pero esto lo mezclamos un poco ahora también con el tema de la encuesta de percepción de corrupción, porque eso es lo que es una encuesta de encuestas, una serie de encuestas que se llevan a cabo de percepción de sectores que participan con el Estado, y en ese listado sacamos 33 puntos, o sea, la perdimos, pero por mucho la calificación, y el tema ahora es que no estamos en la lista gris, pero seguimos siendo uno de los países más corruptos, visto según esta encuesta de percepción. Solo de este año, 480 casos de corrupción conoce el Ministerio Público. Eso también es un indicador más claro que una encuesta de percepción, ¿no? ¿Y cuántos más debería conocer si la Contraloría General de Cuentas hiciera su trabajo como le corresponde y no así con la punta del dedo como lo hace? Yo quiero subrayar un trabajo que esta semana o la semana anterior salió a luz, y es esta fiscalización, este índice de transparencia que está creando desde el Congreso de la República la bancada de la UNE. No sé si lo han visto el informe, pero es un informe que simplemente requiere a todos los despachos ministeriales una rendición de cuentas de en qué se va el dinero en los despachos ministeriales. Y creo que, hablando de corrupción, me llama muchísimo la atención una nota publicada en el diario El Periódico, en la cual se le pregunta a un ministro ¿a qué corresponde la compra de bizcochos de chocolate con relleno de cajeta? Aquí nos ponen VIP. Exactamente, no lo voy a decir. ¿A qué corresponde la compra de bizcochos de amapola rellenos de cajeta? ¿A qué corresponde la compra una comida en el día de San Valentín? Y él contesta bastante airado. No se trata aquí de pretender que nuestros ministros no van a gastar un centavo. La altura de sus cargos exige cierta representación a la que ellos deben corresponder, pero el problema es que no existe una cultura de rendición de cuentas. El problema es que se cree que ese dinero es de nadie, y porque es de nadie puede ser de todos o de cualquiera. El problema no es que gaste 48,000 en sus comidas fuera o en atenciones y arreglos florales. El problema es que no los justifique, ni explique a qué objetivos o a qué metas corresponde ese gasto. Cualquier ejecutivo de cualquier empresa en cualquier parte del mundo invita a alguien a comer y está obligado a rendir cuentas sobre ese almuerzo. Entonces, eso es un poco, ahí es donde está la percepción de la corrupción. Pero digamos, yo creo que ahí vamos a lo que dice siempre Pedro con su lista de los fondos, ¿cómo se llaman? Rotativos. De los fondos rotativos. Bueno, ahí estamos viendo la corrupción en pequeño, o sea, cuánto se gasta, que los pasteles y ese... Pero la corrupción en grande que hemos visto en la construcción de obra pública, donde muchísimos de los miembros del sistema político tienen empresas a las que luego se destinan tajas importantes del presupuesto y hacen obras que no sirven de nada. Eso me parece, eso es gravísimo, y qué bueno que la UNE ahora esté tratando de fiscalizar cuántos pasteles se compran en los ministerios. Pero nuevamente, ¿por qué no lo hicieron en su momento y ahora el burro habla de las orejas? Dejarme decir una cosa. Creo que es un mal planteamiento siquiera decir que el ministro puede invitar a alguien. No. El ministro no debería de poder invitar a nadie. Bueno, el ministro puede invitar a quien quiera, pero bueno, de su dinero. A nadie. No tiene que corresponder a nada. A nada. No. Si pasas esa línea, a partir de ahí te dejas ir. A nadie. El ministro es... ¿Por qué entonces no admites que tu chofer, si lo tiene, también tenga que darle propina al de la gasolinera? ¿De tu dinero? ¿Por qué no? No. El funcionario público cumple su trabajo y por eso cobra. Y cobra un buen salario. Y a partir de ahí no hay. ¿Tú sabes cuál es el problema? Y perdón por ser tan contundente, que la corrupción está metida aquí en el 99% de los ciudadanos de este país. Aquí. Y hay ciudadanos que piden factura para el amigo. Y eso es corrupción. Guste oírlo o no. Y hay ciudadanos que dicen, ay, no me dé factura. Y eso es corrupción. Y el 99% de los ciudadanos de este país tenemos un esquema de corrupción que no percibimos y que fomenta. Y claro, luego pero justamente amarrando este tema con lo que pasó con la diputada Julia Maldonado, porque justamente un tema similar a lo que están diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre que los 48,000 que salen gastados en bizcochos y demás, 4.5 millones en cirugías? Claro. ¿Y qué fue lo que sucedió realmente? Porque pues que un hospital, cirugía, no, hay gastos de la hija que corresponden a un accidente, pero ¿qué hospital? O sea, estuvo menos de una semana en el hospital, ¿y qué hospital
pasa una factura de 4.5 millones, me lo dicen por favor para que cuando suceda algo sea el último lugar al que yo recurra. No, hombre, Bueno, puede ser, pero el punto es, lo peor es eso, mira, no seamos tampoco hipócritas. Ahora viene la UNE con su índice de ¿qué? Transparencia. Sí, ¿por qué no lo hizo durante el Es lo gobierno que de te la digo UNE? yo, y Pero ahora el espera, burro esta habla de las diputada orejas. era jefe o directora de Conjuve Conjuve de esa administración. Y ella fue expulsada de ese, Pero de es, ese es lugar algo peor, pero hay algo Y- peor para que veas que la corrupción está aquí. ¿Cuándo ocurrió eso? hace 2 años, ¿no? No, 2008, casi ¿no? 3 años, sí. 2008. Y sale ahora. ¿Por qué sale ahora? Si esa corrupción ya se sabía en el Así 2008, en el 2009, en el 2010. Entonces, ahora se le... Sale ahora porque fue la que inició Claro, la gestión para que claro, eliminaran la y Secretaría claro. de Transparencia Entonces y yo Corrupción. permito la corrupción si a mí me permiten la corrupción. Luego eso también es corrupción. Entonces es como la justicia. El Ministerio Público Sí, saca de casos manera arbitraria. de manera arbitraria y De manera políticamente arbitraria. interesada. Sí. Y eso no es justicia, discúlpenme. Ahora lo que yo quiero decir es, Pedro dice el 99% de la población. Yo creo que se trata de distintos niveles de corrupción. Corrupción es la misma, pero lo que yo quiero decir es que cuando hablamos de corrupción, sobre la percepción de corrupción que existe en los países, generalmente nos concentramos en la cosa pública, pero muy pocas veces se habla de la corrupción y se introduce en el discurso y la narrativa sobre corrupción el sector privado, porque lo que cita Dina, estas empresas que construyen y que confabulan con miembros del gobierno, es decir, no existe una corrupción pública Pero es que sin tú que necesitas exista lo público para que exista sin la que corrupción. exista pero una con Paola parte tuvimos- privada. Es una colaboración. Sí, pero con ahí Paola Hurtado tuvimos fructífera. hace unos meses una discusión con respecto a una acusación de este tipo que ella hacía a algún funcionario público. Le decía, y no sucederá lo mismo, y le poníamos el ejemplo justamente del diario, en ese caso, de que alguien ahí se esté llevando una caja de clips o una caja de marcadores o algo me decía, no, pero eso no es del Estado. Y ese es un poco el tema de corrupción. percepciones. No, Es pero corrupción. no es del Estado, pero igual se está robando. Y Exactamente. robar es robar, o sea, le robe a uno, Exactamente. le robe al otro, o robe Aquí y en la poquito, China. sí, O robe o 5 robe millones. poquito o robe mucho. Exactamente. No, Robar hay una es- diferencia, es que la China te corta la mano y aquí no. Exacto, ya lo quitaron. Ya lo quitaron. Ya Sí, lo ya quitaron esa norma. Ya ven Ya la lo cosa quitaron. mal. Pero justamente toda esta dinámica nos lleva también al tema de las ONGs. O sea, la Contraloría General de Cuentas saca ahora el listado de las 41 ONGs. No son de hoy, son de hace del 2008 para acá. O sea, es la misma dinámica. Pero que también nosotros. las hay de más atrás que no las Por han sacado. supuesto. Y estarán otras nuevas y seguimos en el mismo problema, porque la celeridad para que al final el presupuesto pase como mantequilla es porque sí, va a haber el grupo de diputados que va a recibir su pedazo porque van a poder seguir operando estas empresas constructoras de chiste. Ahora por eso la mismo pregunta vemos el justamente era por proceso, eso. ahora mismo vemos el proceso de licitación para la construcción de 10 cárceles en el país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se habla de la subcontratación de al menos 10 empresas. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Pero mira, esto, de verdad, hay gente que dice, es que tú te radicalizas, no, es que la racionalidad dice que hay que irse al extremo porque no hay punto medio. Los diputados de este país conocen todo esto, Sí. lo conocen. Y vamos, si aquí lo sabemos, ellos lo saben. Mi pregunta es, no hay un solo diputado que enfrente a sus compañeros diputados. Los diputados que de verdad quieran ganarse el respeto y la honestidad como funcionarios públicos tienen que dejar ya el discurso manoseado y chocho de mirar hacia afuera del Congreso a los culpables, que hay mucho, y mirar adentro del Congreso a los auténticos culpables de que fuera haya culpable. La mayor parte de esas ONG son de diputados. Son diputados... Alcaldes. Mucho en la Comisión de Finanzas se cambió eso. Bueno, la Comisión de Finanzas no es la Comisión de Finanzas como el Estado. Tiene nombres y tiene apellidos. Tiene un presidente al que un diputado se tiene que levantar y decirle, mira, discúlpame, Quique, tú eres un sinvergüenza, y lo tiene que decir en público, y eres un canalla. Y yo como diputado todos los días, por cierto, señor Galdame, recuerde, usted intentó sobornar a un periodista por 2.000 quetzales. Así hay que estar todos los días. Pero los diputados se tapan, hombre, los unos a los otros. Y por eso yo ya he llegado al extremo. Los diputados, hasta que no den la cara a ellos, esto no Pero cambia. claro, aquí nosotros venimos y generalizamos. Decimos es que el Congreso es corrupto. Sí, perfecto. Pero no es el Congreso. Hay personas con nombres y apellidos que son las que llevan a cabo los actos. Cuando generalizamos, escudamos a la gente. Porque Sí. son personas con nombre y apellido en cualquiera de estas instituciones que está llevando Pero a cabo ellos los actos. conocen. Sí, Quique, Quique, pero ¿por qué ese ellos no lo congreso, hacen? ese congreso con 90 diputados nuevos, Y el anterior con prácticamente es el 88 congreso nuevos. que pasa en las circunstancias que todos conocemos, el presupuesto 2013, la junta directiva, la ley de telecomunicaciones. Entonces, yo creo que también hay un poco de razón para empezar a decir, bueno, ahí 90 miembros nuevos, nosotros teníamos cierta confianza en que sería diferente y
a la miembros postre. nuevos, miembros jóvenes, y vemos que también de jovencitos vienen ya maleaditos con sus mismas ideas. Y la sociedad que podría hacer también más. Yo sé ahorita del caso de precisamente un diputado que pidió una comisión a un proveedor. Y la pidió así abiertamente, como quien dice que por favor Esto es normal. le traigan un cafecito. Y cuando le dijeron que no trabajan así, que insiste. Pero ¿qué dijo el diputado Taracena el año pasado, hace 2 años o 3, Ajá. con las obras? ¿Qué dijo él? Cada No hay uno obras quiere sin su obra, hay que sobras. darle dio cantidades. Él lo Sí, dijo. eso dijeron. Bueno, ¿por qué el Ministerio Público no agarra eso? ¿Por qué otros diputados no se oponen a que el Congreso se abra hasta que no se aclaren esas cosas? Es que Miren no hay cómo voluntad, sucedió. hombre. Tenemos un caso de un diputado nuevo, Giordano. ¿Qué es lo que sucedió con la Que ahí correspondencia fue donde que surgió él la discusión envió? con Paola con respecto a ese tema, Exactamente. justamente. El correo es pagado por el Congreso de la República, y no solo eso, porque solemos identificar el tema de corrupción siempre con metálico, pero también existe la corrupción de la forma o la corrupción El de los uso de bienes o procesos. de influencia. ¿Y qué es lo que hace él? Utilizar la posición en la que se encuentra, toda la información para facilitar, digamos, la circulación de ofertas de productos que su empresa ofrece. Entonces, ¿de qué Congreso estamos hablando? Y que además la corrupción existe en todos los países del mundo, porque Exactamente. precisamente yo acabo de ver un libro donde muestran cómo los congresistas en Estados Unidos hacen uso de la información para formar fortunas personales. Y alguien que no tenía ningún Sí. profesional y sale de senador y ya se vuelve millonario. Ahora, Mi hijo Pero ha quitado Santa Claus y ha puesto Alibaba para la Navidad. Por eso mismo, ese es un ejemplo simpático, pero por eso mismo el tema de cárceles me llama a mí muchísimo la atención, porque que el ministro López Bonilla venga y diga, es una empresa con un reconocido nombre, con larga Y en la trayectoria web. y experiencia, En Nevada. se tiene que conocer, exactamente, fundada creo yo en Las Vegas, en Nevada, se tiene que conocer que el tema de cárceles en Estados Unidos es un tema altamente Ahora, y con todo sensible eso, a la corrupción. No nos debería sorprender entonces que el señor McCarthy dijo, bueno, yo voy a ir ahí a ese país que acaba de ser en la lista de los países más corruptos, a que de repente ahí me dan asilo político. Hombre, No, y cualquier además- virus, yo que creo el antivirus, diría él. Yo que creo el antivirus, pues cualquier virus me lo quito de Me encima. parece que la causa judicial de él tiene un poquito más de sustento que creer que Guatemala era un país corrupto donde se le iba a facilitar todo. No hay tratado de extradición, y él esperaba que si la causa avanzaba en el determinado momento que se le pidiera acá, cuando no existen tratados de extradición en ambas naciones, él no podía ser movido de Claro. aquí hacia allá. Por eso mismo se subraya que él sale de Guatemala, no por un proceso penal, sino por un proceso de deportación. Ahí está la clave del asunto. Pero también hay otro aspecto. Él mismo dijo en sus declaraciones que había contratado al señor Telésforo Guerra porque él tiene un conocimiento importante acerca del sistema de corrupción en estos países. Sí. Él le digo, o sea, ¿y pues, ¿con quién voy a ir? Con el experto. Pero está emparentado con la pareja. Yo creo que, Sí. que es muy buena lesión, y lo que aquí se debía de hacer era un impasse, y Colombia lo hace. Cuando Colombia tiene un problema con un narco, en este caso el señor McAfee no es un narco, pero bueno, es un problema, vamos a decirlo. Cuando tiene un problema con un narco, hay lo que se llama la deportación inmediata o la extradición inmediata. No le llaman extradición para no entrar en Para el no concepto, entrar, pero recuerdo es que otro decía Claudia. concepto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué me vas a meter? ¿Tú a mí me vas a crear un problema? No. Tú aquí has venido a crear un problema. ¿Qué quieren los Estados Unidos? Adiós. ¿Qué quiere Belice? Adiós. Y lo quitas. Mojado Cuando- entró, mojado salió. Mojado sale. Incluso cuando se detienen a grandes narcos, también hay la extradición express, donde el presidente, porque a fin de cuentas la extradición Pero es hay muchos casos donde los han encontrado, no sé cómo, a medio mar. A medio y ahí se metro lo de- llevan. claro. Y dicen, bueno, ahí lo encontraron, se lo Ah, llevaron, sí. no hay proceso Exactamente. de extradición. Esto es un buen ejemplo de toma de decisión del presidente rápido y Rápida y eficiente. quitarse un problema de Pero encima. bueno, todavía no ha salido, ¿no? No, pero está en Fast ese and the proceso. Furious. Tenemos que ir al corte. Estamos acá en viernes a las 8:45.